El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias por la sintonía. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Nos atiende telemáticamente Ana Belén Cordero. Ella es asambleísta nacional del Movimiento Creo. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación y un saludo a todos los No le estoy escuchando. Repita el saludo, por favor. No le estoy escuchando. A ver. Ahí sí. ¿Cómo le va? Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. A ver, pregunta directo a la vena que le voy a hacer a Ana Belén Cordero. Usted es actualmente asambleísta alterna de César Monge. ¿Usted se va a principalizar con la renuncia de César Monge? Así es. ¿Cuándo va a ser esto? Esperemos que lo anuncie el presidente Lasso lo más pronto posible. Esto quiere decir entonces que se confirma que César Monge será ministro de gobierno. Eso lo confirmará el presidente en los próximos días. Correcto, yo entonces entiendo que el día martes usted ya será legisladora principal por el movimiento Creo. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Cómo le ha tomado lo que ha ocurrido en estas horas en la Asamblea Nacional, asambleísta Cordero? Bueno, yo creo que es un escenario distinto al que hemos estado acostumbrados a ver estos últimos 14 años, ¿no? Antes teníamos una mayoría, llamémosle así, aplastante o una aplanadora de legisladores donde no se necesitaba necesariamente llegar a consensos para justamente integrar bancadas, integrar comisiones, votar proyectos de ley. Ahora ha tomado un poco más tiempo del esperado, del que hemos estado acostumbrados, justamente porque ahora se encuentran distintos partidos políticos representados en la Asamblea Nacional. Entonces ese es un tema a resaltar en relación a los periodos anteriores, ¿verdad? Por otro lado, ayer ya se integraron la mayoría de las comisiones con los distintos asambleístas representando a sus distintos partidos. Entonces yo creo que este va a ser un proceso bastante interesante a la Asamblea Nacional actual. Le toca, aparte de cumplir con su rol de fiscalización y de legislar, le toca también dar un baño fresco y cambiar la imagen que tiene la ciudadanía de la Asamblea Nacional, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando justamente de la imagen, estas primeras horas o primeros días de trabajo de la nueva asamblea han sido complejos. Incluso hay mucha gente, si usted revisa redes sociales, fundamentalmente Ana Belén se va a encontrar con muchas críticas de la opinión pública por la ausencia inicial de acuerdos políticos, lo que pasó inicialmente el sábado, luego 2 suspensiones de la sesión porque no se podían de acuerdo para poder integrar las comisiones, lo que pasó el día de ayer cuando con las justas alcanzaron 70 votos, una legisladora ahí que supuestamente se puso a llorar porque no aguantó la presión, porque sus compañeros le pedían que vote. O sea, esta asamblea ha comenzado igualmente con algunas críticas, Ana Belén. Efectivamente, siempre habrán críticas, ¿no? Y eso es importante. Las críticas constructivas son necesarias para avanzar en un proceso democrático. Justamente lo que le mencionaba hace un momento, no se instalaban las sesiones o se postergaban o se suspendían o había el tema de esta legisladora, porque ahora no es tan sencillo llegar a acuerdos porque justamente no se tiene ningún partido en realidad una mayoría aplastante como existía antes, no había necesidad de llegar a acuerdos. Ahora hay distintos partidos, distintas fuerzas justamente tratando de representar a sus mandantes, ¿no? Entonces, lo de la legisladora que estaba llorando o molesta porque no quería votar, entiendo que no fue yo no estuve ahí, pero yo pregunté a mis compañeros, no fue tan así, sino que ella quería abstenerse y entiendo que los partidos llegan a acuerdos y todos deben ser orgánicos, ¿no? Al menos en el movimiento Creo así lo somos. ¿Qué significa esto de las decisiones orgánicas? Porque a mí se me parece interesante este debate. A lo largo del tiempo, yo he sido testigo dentro de la cobertura parlamentaria que ha existido, este debate ha sido eterno, ¿no? ¿Cómo separar la postura personal, las aspiraciones personales, el pensamiento personal del legislador de las decisiones orgánicas del partido, del movimiento, del bloque al cual se pertenece? Porque creo que sobre esto hay una discusión que sí debería llevar o desembocar en un debate profundo sobre ambas concepciones, Ana Belén. Sí,
Sí, efectivamente, Fabricio, o sea, todos los asambleístas, por supuesto, que tienen su postura personal y tienen derecho a discrepar, ¿no? Pero el éxito o el fracaso de un partido político de legislar, de avanzar en proyectos de ley, en este caso, ni se diga el partido del oficialismo y poder dar una gobernanza al presidente Lasso, involucra o implica bastante ser orgánicos, ¿no? Las posturas personales están muy bien, pero efectivamente si uno ingresa a ser candidato por un partido político, cualquiera que este sea, y luego queda electo, de nada sirve tener una postura personal si no se logra dar gobernanza en general al país, no solamente hablando del partido de gobierno, sino dar una gobernanza y una tranquilidad al país de que existe también una seguridad jurídica, un respeto al Estado de Derecho y demás. Yo creo que clave del éxito de un partido político es ser orgánicos. Miremos, por ejemplo, partidos políticos que tienen muchos más años que el partido, por ejemplo, Alianza País, en este momento, como por ejemplo el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática. Gran parte de su éxito ha sido porque han sido orgánicos, ¿no? Ahora bien, una vez que se ha configurado la parte administrativa de la Asamblea, tenemos ya presidenta Guadalupe Llori, primer vicepresidente Virgilio Saquicela, segunda vicepresidenta Bella Jiménez, tenemos integrado el CAL, hay una representante que creo que es Natalia Arias, está Darwin Pereira de Pachacutic, está Ronnie Aliaga de la Alianza UNES, está Joana Morera de Izquierda Democrática y se han integrado las comisiones legislativas que ya comenzaron ayer a elegir presidentes. De hecho, de las 15 comisiones legislativas, en 10 ya se eligieron presidentes y vicepresidentes, faltan 5 y también ayer se eligió al presidente del Comité de Ética. Ya con esto uno entendería, solamente falta elegir secretario y prosecretario, pero con esto uno ya entendería que la Asamblea ya tiene todas las herramientas para normalizar su trabajo, Ana Belén. Efectivamente, yo creo que ya bastante se avanzó ayer. De hecho, ya se integraron la mayoría de comisiones, como usted menciona, quedan muy pocas por integrarse. Entiendo que entre el día de hoy y el día lunes se integrarán el resto de comisiones. Con esto ya puede empezar la Asamblea a trabajar, no solamente a tratar los proyectos de ley que quedaron pendientes, sino a los que recibirá en los próximos días y justamente también trabajar por el tema de la fiscalización. Heredamos de la Asamblea anterior un juicio político al excontralor Celi, asimismo está pendiente un juicio político al defensor del pueblo planteado por el asambleísta Villavicencio y así poco a poco se irá avanzando con el trabajo. A nivel, empecemos por el tema legislativo, por el tema de legislación. ¿Por dónde debería empezar la prioridad de la actual Asamblea Nacional? A su juicio, ¿cuáles deberían ser las primeras ejecutorias una vez que ya están armadas las comisiones y ya se va a normalizar el trabajo? ¿Por dónde debería empezar Ana Belén Cordero? Bueno, el país demanda cambios drásticos, señales nacionales al mercado nacional y al mercado internacional para dar un shock de confianza, para justamente darle un vuelco a la economía, ¿no? La economía en el país ha venido bastante golpeada, no solamente desde antes de la pandemia, sino también durante la pandemia. Entonces yo creo que una reforma económica, llámese económico-tributaria, sería uno de los proyectos principales dentro de los 100 primeros días del presidente Lasso a ser tratado justamente para darle un shock a la economía. Allí, por ejemplo, evidentemente se vienen una serie de dudas y de previsiones sobre lo que podría pasar. Dentro de esas prioridades está claro que la prioridad va a ser la economía y habrá que esperar qué tipo de proyectos económicos dentro de sus atribuciones constitucionales envía el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional. Pero esta mayoría que se armó para elegir autoridades, ideológicamente hablando, evidentemente está en las antípodas, ¿no? Sus integrantes, creo con una visión, Pachacuti con otra visión, Izquierda Democrática con otra visión. ¿Qué va a pasar allí? Yo le pregunto si esta mayoría va a operar para el trámite de las leyes o finalmente van a tener que armar mayorías móviles dependiendo de las coyunturas y de la naturaleza de los temas, tomando en cuenta las concepciones ideológicas de cada movimiento o partido político que integra la Asamblea Nacional. Ana Belén Cordero, ¿qué va a pasar allí? Efectivamente, si bien la Izquierda Democrática o Pachacutic adhiere al centro o al centro izquierda, llamémosle así, yo creo que hay muchos más puntos de encuentro que de desencuentro. Por ejemplo, no nos olvidemos que si bien el movimiento Pachacutic tiene una agenda muy importante sobre el tema medioambiental, la no explotación minera, los recursos hídricos, el presidente Lasso en campaña habló del apoyo a la consulta popular en Azuay y justamente a apoyar a que no exista explotación minera en las fuentes de agua. Eso es un punto de encuentro, por ejemplo, con el movimiento Pachacutic.
Otro tema, otro punto de encuentro, por ejemplo, con la izquierda democrática, el plan de gobierno de Javier Hervas hablaba mucho de la apertura comercial, de la apertura internacional de la economía ecuatoriana, y eso es un punto de encuentro con Creo. Entonces, yo creo que hay más puntos de encuentro que de desencuentro. Lo que se espera es justamente tratar de mantener esta alianza que hemos tenido en estas dos votaciones, tanto en las de las comisiones como de autoridades, para una posible agenda legislativa. ¿Ustedes ven posible que se pueda mantener la alianza que... A ver, se ha aclarado, lo dijo Salvador Quispe, lo han dicho otros actores de Pachacutic y de Izquierda Democrática, que esta alianza se dio solamente para elegir autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Esa alianza podría mantenerse para el trámite de leyes, Ana Belén? Esperemos que así sea, eso vamos a ir trabajando en los próximos días. Pero en este momento no es una alianza para el trámite de leyes. Por ahora no. ¿Y de qué depende que esta alianza se pueda concretar y se pueda convertir en una alianza de largo aliento, Ana Belén Cordero? Justamente llegando a estos puntos de encuentro, ¿no? Hay puntos de interés para la agenda del partido de Pachacutic, para la agenda de la izquierda democrática. Entonces, justamente de eso se trata, de ceder y de encontrar puntos de encuentro. Cuando llegue a la Asamblea Nacional un proyecto de ley del Ejecutivo, no se trata de aprobarlo en bloque, se trata justamente de pulirlo y de trabajar en consensos con estas nuevas mayorías que finalmente van a marcar la agenda legislativa en los próximos 4 años. Correcto, dejemos legislación, le pregunto de fiscalización. Usted justamente hace referencia al pedido de juicio político en contra del Contralor General del Estado subrogante Pablo Celi de la Torre, quien al momento está enfrentando una instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada y se encuentra guardando prisión preventiva. La semana anterior fue ratificada la prisión preventiva en contra de Celi. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la posibilidad de concederle medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Tenemos este procesamiento político. Creo va a respaldar este juicio político que lo impulsa el asambleísta de la Alianza UNES, Juan Cristóbal Lloret. Es muy probable, porque justamente la promesa que hizo Guillermo Lasso es trabajar contra la corrupción y dejar también que los organismos correspondientes trabajen. En este caso concreto, si existen las causales para justamente apoyar este juicio político, el partido Creo lo hará. Así es. Y en el caso del anunciado, porque todavía no ha sido presentado oficialmente, del anunciado juicio político al defensor del pueblo, ¿ustedes también lo van a respaldar? Por supuesto, una de las promesas de campaña del presidente Lasso fue justamente trabajar contra la violencia de género, y el caso del defensor del pueblo fue una clara muestra de ello, y esta es una señal, una imagen que debemos enviar a la ciudadanía de que estas prácticas deben terminarse y deben ser sancionadas. Correcto, Ana Belén Cordero, estamos pendientes de lo que ocurra. El día lunes se posesionará el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional y luego pues ya tendremos a partir del martes, se entiende, normalidad tanto en la función legislativa cuanto en la función ejecutiva. Gracias por el tiempo, Ana Belén, que tenga un buen día. Sí, muchas gracias y buenos días. Muy amable. Ana Belén Cordero, asambleísta nacional, quien al momento es legisladora nacional alterna de César Monge y ha confirmado efectivamente, aunque claro, señaló que el anuncio oficial debe hacerlo el presidente electo Guillermo Lasso, pero esto ya se lo venía anunciando, que César Monge renunciará a su condición de asambleísta nacional para convertirse en ministro de gobierno. Ayer no fue presentado, de hecho, ayer Monge estuvo durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, estuvo en la función legislativa. Se anunció ayer a Marcelo Cabrera que va a renunciar también a su condición de legislador para convertirse en ministro de Transporte y Obras Públicas y será reemplazado por su alterna Diana Pesantes, que ya fue legisladora igualmente alterna en el periodo anterior. En este caso, Ana Belén Cordero se va a principalizar desde el próximo lunes, cuando César Monge renuncie, para convertirse en ministro de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Gracias a nuestra invitada, 7:24 en A Primera Hora.